Aleluya, le damos las buenas tardes, la bienvenida, gracias por permitirnos llegar hasta usted. En esta noche, antes de entrar a la palabra de Dios, quisiéramos tomar un momento y usted que está en casa nos ayude a orar. Amén, por algunas necesidades. Hay mucha gente que continúa enferma. Este COVID, amén, está arrasando, amén, por todo el mundo. Y hay mucha gente enferma, amistades, familiares nuestros, nosotros mismos a veces enfermos. Amén. Manuel Castillo, Tania Ruiz y Tiffany Castillo es mi hermano y mis sobrinas allá en California que necesitan de nuestra oración. Ya están mejor, gracias a Dios, pero vamos a seguir creyendo por ellos. Vamos a seguir creyendo por nuestro hermano Ricardo Elías, ahí en Mexicali, es pastor en la colonia Hidalgo en Mexicali. Vamos a traerlo delante de Dios también. Amén. Fernando Cordero necesita nuestra oración. Las familias Delgado y familia Beltrán son consuegros de Ana, mi cuñada. Vamos a creer por ellos también. Ya están mejor, parece. Amén. Luis Arellano, Jorge Vargas necesitan nuestra oración. Son cuñado y hermano de nuestro hermano Gonzalo Vargas también, hermano Joe McDonald, hermano Felipe Beltrán y nuestra hermana Rosy de Santiago aquí en la iglesia en South Sioux necesita nuestra oración. Dano Wood, amén, la vamos a traer delante de Dios, que Dios también se muestre en sus vidas. Estas otras familias perdieron un ser querido recientemente o hace unos días o semanas atrás. Amén. A veces nosotros nos podemos olvidar de los nombres, de orar por ellos, pero ellos tuvieron una pérdida tremenda y ténganlos presentes, por favor. El hermano Rufino Lugo y sus hijos allá en Mexicali, nuestra hermana Lupita Moreno y la familia Alcántara, allá también en Mexicali, que Dios esté con ellos. La familia Álvarez, allá en el centro California, amén. Familia del pastor Álvarez, amén. Que Dios los ayude, que Dios esté con ellos. Amén. La familia Zazueta, familiares de Lorena Zazueta, vamos a traerlos delante de Dios, a ella también y a su familia. Amén. Ella ya está mejor del COVID, pero tuvieron familiares que murieron. Amén. También Alicia Caballero Somoza, una prima hermana de mi esposa, también perdió una hija y esto es difícil, son golpes duros. Amén. Vamos a traerle delante de Dios. La familia Jose y la familia Parker necesitan nuestra oración y por favor continúe orando por mi esposa y por mí, que Dios nos ayude también. Esta tarde vamos a abrir el corazón y dejar que Dios nos ayude. Padre, una vez más te alabamos y te damos gracias por tus promesas, por tu favor. Te pedimos, oh Dios, en esta tarde tu nombre sea honrado y glorificado en nosotros. Te necesitamos, oh Dios, en este día. Te pido bendigas tu palabra, abra nuestros corazones. Aquel que no te conoce, Dios, aleluya, tú lo toques como un día nos tocaste. Ponemos todos estos enfermos, Señor, aquellos que han perdido un ser querido, Padre, tú los llenes de ti, de tu gracia, de tu favor. Que vean tu mano, Señor, aleluya, en medio de toda dificultad, de toda adversidad. Por mi esposa y por mi propia vida, Señor, te pido nos ayudes. En el nombre de Jesús te necesitamos. Y de antemano te damos gloria y gracias por lo que has de hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 1, esta tarde, si trae su Biblia, Isaías capítulo 1. Como la mayoría de nosotros sabemos o hemos leído, hemos escuchado en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amén. En el lenguaje actual, amén, traducción lenguaje actual lo pone de esta manera: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que la Biblia claro dice que todos hemos pecado, y también clara es la palabra de Dios y dice que aquel que persiste, que sigue o que vive pecando, recibirá perdón como castigo la muerte. Aleluya. Si las cosas fueran tan sencillas como a veces el hombre piensa, no hubiera problema.
Amén, porque si muriéramos y nos sepultaran y ahí quedaba todo, pues no habría problema. Y amén, hay que darle vuelo a la hilacha, como luego decíamos. Pero la escritura nos dice diferente. No es como la gente cree, no es como la gente piensa. Si esto fuera cierto, no hubiera habido necesidad de que Jesús padeciera, no hubiera habido necesidad de que Cristo pagara un precio en la cruz del Calvario. Pero en este día la Biblia nos habla que una vez que la muerte venga, nos aguarda una eternidad. Amén, nos espera una eternidad. Amén, la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? Amén, en nuestro texto el Señor nos invita a que, aleluya, tratemos este tema, a que tratemos, amén, con esta situación. Isaías 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice, amén, nuestro texto. Amén, quiero veamos por un momento, no hay nada que podamos hacer para limpiarnos de nuestro pecado. Y es que el hombre ha tenido este concepto, tiene esta idea de que él a su manera puede limpiar su pecado, a su manera puede limpiar su culpa, puede quitar, aleluya, el pecado de él, pero no es así, no es a nuestra manera que vamos a obtener el favor de Dios. Pero desde un principio, desde el inicio de la creación, el hombre ha hecho esto, ha tratado de encubrir su pecado, ha tratado de limpiarse del pecado, amén, sin, aleluya, tener éxito. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, hallamos esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre, aleluya, desde un principio desobedeció voluntariamente a Dios, se tuvo que atener a las consecuencias, vio su desnudez, amén, su pecado, y trató, amén, con unas hojas de higuera de cubrir su pecado. Amén, sabemos que esto no es suficiente, no es suficiente las obras que el hombre haga. Amén, así que Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que, aleluya, ayudarle. Amén, Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios vio al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La escritura nos dice claramente que Dios le hizo túnicas de pieles. Amén, y es que, no es que no había telas en ese entonces. La razón por la cual estas túnicas o estos vestimentas que Dios les dio eran de piel es porque tuvo que ser sacrificado, amén, un animal, amén, por allí, aleluya, para justificar, amén, su pecado. Y es que la escritura nos dice en Hebreos 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace cancelación, no hay perdón, amén, de pecados. Es por eso que Jesús, amén, fue el Cordero, amén, perfecto, sin tacha, sin mancha, amén, que dio su vida, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No es solamente un título que obtuvo, amén, que se le dio solamente por ser hijo de Dios, sino por el sacrificio que él hizo, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así es que, amén, no hay cosa que el hombre pueda hacer, amén, puede intentar una y otra cosa, pero lo único que nos limpia es la sangre, aleluya, de Jesucristo. En aleluya, Jeremías capítulo 2, versículo 22, amén, encontramos esto. Si va conmigo, aleluya, amén, Jeremías, aquí lo tengo, esta hoja se pegó, Jeremías 2,
Jeremías 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera. Tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. ¿Está oyendo? Tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo, amén, podrá quitarles esa mancha que hay, aleluya, en nosotros. La Nueva Biblia Viva lo pone de esta manera. No hay en el mundo jabón ni detergente que puedan purificarle. Has cometido tantos delitos que son difíciles de olvidar. Los veo permanentemente ante mí, dice el Señor. Amén. No hay cosa, amén, no hay jabón, no hay cosa que el hombre pueda hacer, amén, para sí mismo más que, aleluya, aleluya, la sangre de Jesús. No hay, aleluya, cosa que el hombre pueda hacer para limpiarse de su pecado. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, amén, la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La Escritura dice que no hay cosa que el hombre pueda hacer. Nuestras justicias son como trapos inmundos. Amén. Nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores obras no pueden ayudarnos. Esta palabra sucio, amén, proviene de la palabra hebrea idá, y literalmente lo que esta palabra idá en el hebreo significa es menstruación. Amén. La palabra, amén, trapos, amén, viene de la palabra hebrea beged, y está hablando de ropa, está hablando de prenda, está hablando de tela. En otras palabras, la Escritura dice que nuestras justicias, nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores obras son como trapos menstruosos delante de Dios. Yo no lo estoy inventando, esto es lo que la Escritura dice en el hebreo. Esta es la palabra, amén, este es, aleluya, el pensamiento, la idea detrás de ello. Así es que no hay cosa que podamos hacer usted y yo. Nuestras buenas obras, dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que no hay, amén, vuelta de hoja, no hay otra más que, aleluya, creer y reconocer lo que la Escritura dice. No hay cosa que podamos hacer para limpiarnos de nuestro pecado. Y lo veamos por un momento. Es tiempo de arrepentirnos. Amén. Porque el hombre siempre ha tenido la idea, o el hombre siempre ha tenido la mentalidad de que yo me puedo arrepentir cuando yo quiera. Yo tengo tiempo todavía, estoy joven, déjame gozarme, déjame, amén, aleluya, hacer lo que yo quiero, y luego busco de Dios, luego, amén, me arrepiento. Amén, pero no es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros decidamos. La Biblia nos dice que la salvación no se inicia o no viene por, amén, decisión humana, sino es Dios quien decide esto. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es cuando yo escoja, no es cuando yo lo decida. Amén. Yo decía eso también, yo pensaba así, hoy, luego voy a ir a la iglesia, es cierto lo que me estás diciendo, es bueno, es un buen consejo, me parece maravilloso, qué bueno que cambiaste, pero luego voy, no es para mí, no es mi tiempo. Es Dios quien decide cuándo, no es cuando usted y yo lo decidamos. Así es que Él te está llamando esta noche, Él está extendiéndote una invitación, Él te dice, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de, aleluya, considerar, amén, la eternidad. Volteemos alrededor nuestro.
Amén. Aquí en Estados Unidos son 400,000 ya las vidas perdidas, los muertos, 400,000 muertos, amén, por COVID o enfermedades relacionadas con el COVID. 100,000, oiga, los 100,000, aleluya, personas en 5 semanas. Aquí el área donde nosotros vivimos, en South Sioux y Sioux City, North Sioux, esta área, amén, los habitantes serán, amén, algo más de 100,000. Imagínense toda esta gente, amén, toda esta área, amén, muerta en espacio de 5 semanas. No lo consideramos esto a veces, no lo pensamos, pero necesitamos considerarlo. O es que a lo mejor usted piensa, bueno, pues tarde que temprano vamos a morir. Así es que si voy a morirme contento, voy a morirme haciendo lo que yo quiero. Amén. Le dijo una persona en una ocasión al doctor, dijo, señor doctor, dijo, fumar es malo. Sí, dice que te vas a morir de ello. Dice, bueno, pues si me voy a morir, amén, tarde que temprano, amén, pues voy a morirme haciendo lo que yo quiera. Pero, amén, Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama, amén, a considerarlo. Amén, aleluya. Tenemos que, amén, creer a su palabra. El texto dice, amén, ya lo leímos, amén, venid, amén, a mí. Dice el versículo 18, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. La Biblia, Dios habla hoy, lo pone de esta manera. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana, quedarán como blanca lana. La Nueva Biblia Viva lo pone así. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Y ambas, la lana como la nieve, son por naturaleza blancas. Algunos de nosotros que vivimos aquí donde cae nieve, es algo tremendo esto. A mí en lo personal me encanta, se lo he dicho a todos. Mucha gente dice, ay, cómo detesto la nieve, y ay, cómo me cae gorda la nieve. Aleluya, aquí estamos, y Dios hace nevar en esta área. Pero cuando nieva, aleluya, que queda todo blanco, limpio, hermoso, se mira bien tremendo. Hasta en días cuando está soleado y que no hay nubes, hasta encandila aquello, nieve, y necesita uno, hasta ponerse lentes para el sol. Pero cuando está recién caída, es blanca. Una vez que empiezan los carros a pasar por ahí, y empiezan a levantar el polvo que está abajo de la blanca nieve, me recuerda nuevamente cuando vivíamos en Mexicali y las calles, todavía no estaban pavimentadas, un cochinero, un lodazal. Así es también aquí, aleluya, aquello blanco, hermoso, puro, se hace un lodazal, se hace un cochinero, pero dice la Biblia que nuestros pecados, Él los quitará esa culpa, quitará la iniquidad, por más rojo que sea, de Él lo hará blanco. Y es que la grana o el carmesí eran colores, era un color rojo intenso, de tinte permanente,
y las manchas que éstas dejaban eran, aleluya, casi imposible de remover de la ropa. De la misma manera nos dice la Escritura que la mancha del pecado que está en el hombre, que está en nuestros corazones, es permanente y nada la puede quitar sino salvo, aleluya, nuestro Dios. Como nos está haciendo la invitación, aleluya, como Él nos dice, amén, en su palabra. Estaba leyendo sobre esto y sobre de este color, amén, la grana o el carmesí, y los egipcios obtenían este pigmento, amén, que utilizaban para tintar, amén, las telas, la ropa, lo obtenían de conchas o moluscos. Los hebreos, amén, extraían este pigmento, este color de un insecto que infectaba, amén, algunos árboles, específicamente los robles, amén, los infectaban y de este insecto ellos extraían este color fuerte, este color, aleluya, que era muy difícil de borrar. Por eso la Escritura dice que así de difícil, amén, aleluya, es quitar el pecado, salvo la sangre de Jesús puede hacerlo. En la sangre, el único agente es la sangre de Jesús, el único medio por el cual el hombre, aleluya, puede, amén, ser limpio de su culpa. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo único que puede borrar el pecado, amén, la iniquidad, la mancha, amén, que hay en tu corazón y en el mío, amén, es la sangre de Jesús. Por eso es que Él nos invita, amén, hace esta invitación, como ya leímos, amén, dice la Escritura, vengan, vamos a discutir este asunto. Vengan ahora y razonemos esto, dice el Señor. Vengan y aclaremos las cuentas. O sea, el Señor nos habla de una y otra manera a venir a Él y como lo mejor lo entendamos, hagamos, aleluya, estas cuentas. Amén. Vengan, vamos a discutir este asunto, dice el Señor. Aleluya, Él quiere, amén, que arreglemos esto. Él quiere que arreglemos esta situación. Aleluya. La invitación, amén, que Él nos hace no es solamente, amén, a aquel que no le conoce. No es solamente aquel que está sin Cristo, que está perdido, que no ha hecho a Jesús su Salvador. Pero la Escritura también habla a su pueblo. La Escritura también nos está hablando a sus hijos, a los cristianos. Porque muchas veces, amén, ante los demás podemos aparentar que todo está bien, pero no hay cosa que esté encubierta en nuestro Dios. Tal vez es un pecado secreto que por ahí tenemos, que por ahí guardamos. Y a veces, óigalo, no es un pecado ni tan secreto, porque hay otra gente que sabe, hay otra gente que ve que lo practicamos, hay otra gente que ve que estamos viviendo, amén, desordenadamente, que estamos viviendo mal, aún estando en la iglesia, aleluya. Y el Señor, amén, ha estado tratando por tanto tiempo y Él dice, vengan, vamos a discutir esto, vamos a tratar sobre esto. Y es que la palabra discutir, aleluya, tiene un tremendo significado. Discutir es examinar y tratar entre varias personas un asunto o tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo de él. O sea, en este caso el Señor está diciendo, vengan, vamos a examinar, vamos a tratar estas cosas, tú y yo, entre tú y Dios, tratar este asunto, exponiendo argumentos, razonamientos, aleluya, y ver, aleluya, a dónde llegamos. Y es que, aleluya, necesitamos, amén, realizar esto. Su palabra es veraz, su palabra es verdad, y somos, aleluya, pecadores en necesidad, aleluya, de, amén, arrepentimiento. Si va conmigo
El libro de Proverbios, el Proverbio 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos continuar ocultando ese pecado y aparentar de que todo está bien. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. Pero si mantenemos ese pecado encubierto, no vamos a avanzar, no vamos a prosperar, no vamos a llegar muy lejos. Necesitamos confesarlo y apartarnos, porque muchas veces lo confesamos y volvemos a hacer lo mismo. Eso era lo que hacíamos antes cuando teníamos religión, la mayoría de nosotros. Amén. Íbamos, nos confesábamos, nos arrepentíamos de aquello y saliendo volvíamos a hacer lo mismo. La Biblia dice que hay que arrepentirnos y no volver a cometer aquello. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de esto, de Proverbios 28:13: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Así es que la decisión es tuya. La Biblia dice que hemos pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La recompensa es la muerte. La decisión es tuya y mía. Él dice: ven, vamos a poner todo en la mesa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver tu caso, vamos a ver tu situación, cómo está. Amén. Pero si no confesamos, si tratamos de encubrir nuestro pecado, que todo está bien, nos engañamos a nosotros mismos, dice la Escritura. Pero en esta tarde, si lo confesamos y lo dejamos, obtenemos el perdón, recibimos el perdón. Tal vez esta tarde, amén, ese eres tú y dices tú: yo no tengo a Cristo en mi corazón, amén, si muero no sé dónde vaya a pasar la eternidad. Puedes tener una certeza, una seguridad, si haces a Cristo el Señor de tu vida. O tal vez lo serviste, lo conociste, estuviste en la iglesia en tiempo atrás y por alguna razón te alejaste. Tal vez cuando empezó esta pandemia se empezó a enfriar tu corazón, tu relación con Dios, aleluya, empezó a deteriorar, y esta tarde dices: yo estoy lejos de Dios, estoy haciendo cosas que Dios no aprueba. Pero en esta tarde Él te ama y dice: ven, aleluya, vamos a hacer cuentas, vamos a poner todo esto, amén, aleluya, en la mesa, y vamos a dejar, aleluya, amén, aleluya, ello. Amén. Vamos a discutir este asunto, vamos a aclarar las cuentas. Él te está llamando esta noche. Ese eres tú. Amén. Dices tú: yo quiero volverme al Señor una vez más. O dices tú: yo quiero darle mi corazón a Cristo. Esta tarde, amén, si eres honesto, eres sincero, amén, te voy a pedir inclines tu rostro ahí donde estás. Cierres tus ojos y repitas conmigo esta tarde: Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de ti, reconociendo que he pecado, reconociendo que estoy mal delante de ti. Pero en esta noche yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú me puedes librar de la muerte, que tú me puedes dar vida eterna, aun cuando la muerte me sorprenda. Esta noche yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú te levantaste de los muertos al tercer día y que esta noche tienes el poder para limpiarme, para perdonarme, que no hay cosa que yo pueda hacer, pues ya lo hiciste tú, Señor, entregando tu sangre en sacrificio por mí. Gracias, porque fuiste tú ese cordero sin mancha que fue ofrecido por mi culpa. En el nombre de Jesús te acepto en mi corazón. Perdóname y sálvame. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios, aleluya, amén, te ama como no tienes idea, y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Te invitamos para que te unas a nosotros una vez más con el favor de Dios el domingo. Amén. Guarda tu corazón, vive para Dios. Que Dios te bendiga esta tarde. Amén.